Yo puedo no netamente dar terapia, pero utilizar todo el conocimiento y toda la experiencia que ya yo tengo para ayudar a emprendedores. Porque otra cosa que yo veía es mucha información y recursos de cómo empezar en redes, editar videos, registrar tu negocio, pitch de ventas. Yo no veía nada que tratara el síndrome del impostor. Y todo esto que es muy real, y la manera como yo lo vi fue, tú puedes estar súper preparado, tener los mejores equipos, pero si en tu base no estás creyendo que eres suficientemente bueno y tienes todas estas dudas y frenos mentales, de nada te va a servir tener todos estos recursos. Antes de llegar a esa parte del plan de acción y todo lo que vamos a hacer, vamos a sanar y vamos a solidificar ese mundo interno. Y ahí es donde yo puedo utilizar mi expertise como psicoterapeuta. La creatividad requiere coraje para dejar que otros vean tu lienzo personal. Henry Matisse. O Henri Matisse, quizás. Mira, me encanta, sobre todo porque siento que el término creatividad normalmente no lo veo asociado con coraje. Yo siento que mayormente la gente pone creatividad como algo ligero, lo piensa más como el artista, el que pinta, pero definitivamente el tema de la creatividad, y yo lo asocio mucho como a emprender, requiere muchísimo coraje, incluso si no lo haces desde el lado de generar dinero o generar ingresos o como algo más profesional, aún sea de hobby, pero el ponerlo allá afuera sí concuerdo que requiere coraje. ¿Tendrá algo que ver con revelar tu mundo interno? En parte sí, y en parte yo siento que es el hecho de, sí, como de exponerte y verte tan vulnerable. Yo siento que también lo ato mucho a la importancia que yo creo que si la gente diga, no, a mí no me importa el que dirán, todos por lo menos un grado de importancia le damos. Y yo creo que ahí está la parte de esa del miedo y de la vulnerabilidad de estoy mostrando algo de mí, porque independientemente del tipo de ese arte o esa creatividad que estés poniendo afuera, siempre viene algo propio, siempre hay algo personal allí. Y yo creo, o sea, lo relaciono más con ese lado de el que dirán y qué van a opinar y ese miedo que eso genera. Sí, estoy de acuerdo. Creo que a todos nos ha pasado de alguna u otra forma. No necesariamente cuando hablamos de creatividad creo que se refiere a un pintor, ¿no? Que de repente eso es algo que la gente suele quizás catalogar, es más creativo, es más entretenimiento, es un actor, es un músico, Sí. quizás, ¿no? Y resulta que la creatividad se puede materializar de diversas maneras, ¿no? En todo lo que hacemos día a día y creo que eso es lo que hace que sea algo un poco más sublime. Y fíjate que dentro de la frase que me pareció interesante es dejar que otros vean tu lienzo personal, que es lo que tú dices, hay manera de interpretarlos y Ujú. el qué dirán y cómo me siento yo con la interpretación de eso. Y por eso que quería tu opinión, porque sé que estás muy metida en todo Ujú. esto y sabía que iba a ser interesante. ¿Te ha llegado personas con algún tipo de quizás de miedo de expresarse o algún tipo de miedo de brillar, básicamente? Sí, bueno, de hecho, como que mi clientela ideal, si se quiere, mucho es justamente emprendedores y creativos independientes de si brindan un servicio o venden un producto, como que el hilo conductor o ese elemento que se repite en todos suele ser justamente eso, el síndrome del impostor o ese miedo de no es suficientemente perfecto, ya hay mucha gente que está haciendo esto, entonces ¿para qué yo lo voy a hacer? ¿O qué van a decir? Entonces viene mucho como por ese lado y para mí, honestamente, es los clientes con los que más disfruto trabajar porque justamente esa base es donde entra como el lado más psicoterapéutico de mi parte, no es de que te voy a dar terapia, pero es justamente como desentrañar eso, antes de meternos siquiera a vamos a hacer un plan de acción o vamos a acomodar lo que es tus redes, a mí me interesa saber justamente es cómo se ve el mundo interno de esa persona y muy comúnmente ese es el miedo o la serie de miedos que se dan, es justamente eso. Eso está poderoso, creo que muchos, yo ciertamente he pasado por eso una cantidad de veces, o sea, siento que es algo que tú, especialmente he notado
que sucede con personas que son Ujú. bien como que fundamentosas, como decían mi mamá y mis tías, ¿no? Gente que Sí. les gusta estudiar, que les gusta ser mejor, como que son las personas que más tienen ese síndrome del impostor. Y es como que cuando tú lo ves desde afuera, es como que, o sea, como tú tienes duda, o sea, eres el ejemplo de alguien que lo debe hacer bien, pero por lo menos yo hablando Sí. desde mi punto de vista, cuando me ha pasado a mí, es como que sientes que te falta algo, ¿no? Como que te falta más conocimiento o te faltan Sí. herramientas o no es el momento y te inunda una cantidad de dudas. Eh, ¿Te ha pasado? ¿Cómo haces para lidiar con eso? Total, total. Es que mira, ahorita cuando tú dices, yo creo que le pasa a mucha gente, le pasa a todo el mundo y por lo menos en mi caso la conclusión a la que yo llegué es, la finalidad no es que no experimentes síndrome del impostor, porque es como que tú digas, quiero nunca sentir miedo en la vida, es como, es imposible, es algo que te va a pasar. Para mí el objetivo no es no sentirlo, sino cómo lo gestiono de una mejor manera. Y por lo menos para mí, cuando tú dices sobre todo con el tema del estudio, yo me considero una nerda pero de toda la vida. O sea, yo amo estudiar cosas que me interesen. O sea, no es que tú me digas ahorita volverías a la universidad, es como, mira, ya hice el estudio, ya hice el posgrado, como que ya terminé. Pero sí suelo ser el tipo de persona de que que si una certificación, un workshop, un curso de temas que me interesan, mira, feliz de la vida. O sea, si a mí me pagaran por estudiar, yo sería feliz. Pero sí me di cuenta que a mí por lo menos me pasó, y yo siento que va mucho con tu punto, y sí le pasa a muchas personas que somos como muy estudiosas y que nos encanta estar constantemente aprendiendo. Lo difícil es diferenciar cuando estás aprendiendo algo en lo que, ok, todavía te falta información o todavía te falta entrenamiento y es válido, y cuando ya lo estás haciendo casi como para justificar el que no de ciertos pasos, que como dices tú, de afuera es como, ya te tomaste todos los cursos, o sea, ya tú te lo sabes y es casi como que buscar la excusa de, no, no, pero todavía me faltan como 15 certificaciones más y ahí recién es que lanzo el podcast o hablo de esto o saco el servicio y es más como una excusa. Y ahí es donde está ese síndrome del impostor de no sé lo suficiente o no soy lo suficientemente Mm. experto para hablar de esto, entonces sigo quedándome aquí en esta fase de estudiante. Es como diferenciar de, está bien que estudies, pero que no se vuelva un obstáculo autoimpuesto, digamos. Uf, qué deep está este insight. Sí. Está tal cual, creo que a mí me ha pasado 100% ahora que lo dices, como que reflexionando sobre eso, me ha pasado muchísimas veces. Y es eso, como que trancarte a dar el paso, como que es el momento de dar el paso ya y ser tú esa voz, ¿no? Hace rato cuando hablábamos de esta persona que estudia, este perfil que estamos creando ahora, se me vino a la mente una frase que realmente no me acuerdo, yo siempre digo frases, me encanta leer de frases, me parece una manera muy cool de transmitir sabiduría. Pero se me Sí. vino una que es que el problema de este mundo es que los inteligentes están llenos de dudas mientras los tontos están llenos de confianza. Palabras ciertas. Palabras muy ciertas. Estoy de acuerdo con esa Entonces, frase. como que bueno, tienes esa diatriba, ¿no? Como que, aparte por lo menos, no sé si te pasa, pero una Sí, de las razones por las cuales estudiar no es necesariamente por el ego o por, ¿sabes? Quiero perfeccionar el skill, sino es como que, mira, exacto. si yo de verdad voy a darle algo a alguien, yo quiero dar lo mejor y quiero que la persona se lleve la mejor experiencia posible. Entonces, es como que no, quizás muchas veces nos damos el paso por miedo a fracasar, quizás. Sí, sí pasa mucho de eso y por eso, digamos, reitero el punto de la importancia de sí estudiar y sí prepararnos, en especial en el contexto en el que vivimos ahora, que todo va tan rápido y de repente hoy tienes que aprender este skill y mañana no, ahora necesitas estos cinco. Es como que no paras y constantemente estás como que en eso. Sí, de nuevo, voy a ser siempre como pro estudiar, pro prepararse, pero sí creo que a veces hay un poquito de eso de, como dices tú, no es por el ego, es realmente por el tema de que a uno le gusta y lo motiva y lo llena y también te va a ayudar a seguir desarrollando skills, pero como que cuidar un poquito, de nuevo, que eso no se vuelva un límite o que eso no se vuelva la excusa de no lanzarte. Yo creo que volviendo a lo de la frase que mencionabas, quizás no es necesariamente como que los tontos, pero definitivamente muchos de los casos de éxito que yo he llegado a ver y me he llegado a comparar incluso, o sea, antes de yo
empezar a lanzar mi contenido y eventualmente mis mentorías y todo lo que yo hago, yo caí mucho en ese hueco de todavía me falta, todavía no estoy lista, y de repente me puse a ver casos de éxito de gente que estaba haciendo algo similar a lo que yo hacía. Y el momento de confesión aquí, literalmente yo me iba a los LinkedIn de las personas como a ver de que, bueno, a lo mejor qué certificación tomó, qué preparación, y había gente que ni siquiera tenía que si un estudio universitario. Y era como, ya va, pero porque esta gente sí le está yendo bien y todo, es porque se lanzan, es porque se atreven. Y de nuevo, no estoy diciendo que no se preparen porque siento que si tienes la capacidad y los medios para hacerlo, go for it. Pero definitivamente yo he visto tanta gente que no esperó a tener todo el estudio y toda la preparación, sino que dijo, mira, sé lo suficiente por lo menos para empezar. Sé lo suficiente por lo menos para dar 2, 3 pasos, y ya cuando das esos 2, 3 pasos, honestamente yo siento que llevas el 50% de la carrera hecha, porque mucha gente, también por otro lado, muy preparada, muy talentosa, muy inteligente, se quedan en el, no, pero ¿qué irán a decir? No, pero ¿será que y si se burlan de mí? No, pero ¿y si fallo? No, pero si no lo logro. Y nunca arrancan, y de cuánto talento y de cuántas cosas nos estaremos perdiendo de personas así que es como, ni siquiera arrancaron y se quedaron ahí como, no, mejor no. Me quedo estudiando toda la vida y ya, es como, qué Tal cual. triste. Se me viene a la mente parálisis por análisis. Y ciertamente, creo que es algo que Total. nos afecta a muchísimas personas que eso, por lo menos las personas que se dedican mucho a improvement, ¿no? Mejorarse. Eh, Sí. Algo que a mí en particular he aprendido a hacer es a tomar las cosas buenas, a ver el vaso medio lleno. Que, por cierto, voy a Medio tocar ese lleno, tema sí. porque lo escuché en uno de tus episodios que recomiendo vayan a ver el episodio. Ahorita te voy a presentar, Ah, te voy a presentar ya sé cuál, para que cuál la me gente vas a decir. sepa con quién estoy hablando, pero siento que la gente que ha pasado por esto, quizás sí hay un poquito del ego, pero lo que yo he aprendido en particular ya, aprendizaje de vida es aprende de todos, ¿sabes? De todos realmente podemos aprender. Mira, de la persona que menos te imaginas puedes sacar una lección de vida que te cambie toda la perspectiva. Y una de las cosas que yo he visto de la gente que lo logra es el coraje. Y por eso me pareció tan importante esa frase al principio, porque son personas que no temen dar ese paso y que van corrigiendo sobre la Ujú. marcha, que a mí en particular me quitaba el sueño eso, como que vamos yendo y vamos viniendo, ya ni sé cómo es porque me parece horrible esa frase, pero Sí. hay cierto poder en eso, en que si ya tú tienes cierto nivel de entendimiento, quizás no necesariamente profesionalismo, pero si tú Ujú. entiendes algo lo suficiente como para dar ese paso, pues dalo, ¿no? Y ve qué pasa en el siguiente. Y mi papá siempre dice algo como que tienes que hacer de cada meta un paso sin olvidar que cada paso es, perdón, tienes que hacer de cada paso una meta sin olvidar que cada meta es solo un paso. Es como, Está cool. No, vale, me está encantando esta hoy estoy on frase. fire, por lo general nunca se Sí, 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 me encanta. combino y termino diciendo como que pájaro que se devuelve, tres volando. No, no, pero mira, me encanta, y de hecho es curioso porque recientemente estuve visitando unos amigos en Florida, y uno de los temas que más se repitió fue el tema del perfeccionismo. Y como que nos pusimos a hablar un poco por ese lado. Y una de las cosas que ellos me decían es que hay veces que ni siquiera se atrevían a tomar un hobby nuevo. O sea, ni siquiera estamos hablando de lanzar un negocio, un emprendimiento, pero algo como hacer algo que no sea su área de expertise, que no sea en lo que vienen trabajando por años, que no sea lo que estudiaron, y que hasta dar ese paso que en teoría es simple, les costaba justamente por ese miedo de fallar o de no ser lo suficientemente experto o de no ser lo suficientemente bueno en algo. Y para mí yo me puse a reflexionar mucho en eso, y como mi approach al menos siento que siempre ha sido, y ahorita como que lo he estructurado más en mi cabeza, le he dado más sentido, es el hecho de que, mira, sí, yo sé que existe la realidad en cualquier cosa que hagamos, sea un hobby, sea un emprendimiento, sea un negocio, de que podemos fallar, como sea que cada quien determine fallar, o no hacerlo bien a la primera, o que no salga necesariamente como queremos. Pero para mí, yo prefiero lanzarme y decir, mira, no resultó o no fue como quería, me quedó de experiencia y me quedó de aprendizaje, que quedarme en ese
constante cuestionamiento de qué hubiera sido sí. O sea, para mí el pensar en quedarme en, ¿y será que sí? Es como, mira, yo me puedo imaginar, te hago una saga de películas en todas las posibles situaciones que yo me puedo imaginar cómo puede terminar eso, pero nunca lo voy a saber porque no me estoy atreviendo. Entonces, para mí tiene más valor y más importancia el yo decir, mira, me lancé, a lo mejor es algo nuevo y no me resulta y meto la pata, pero yo digo, pero por lo menos lo hice y tengo la respuesta de, mira, pasó esto. Sea lo que yo quería o no, pero por lo menos tuve la respuesta en lugar de quedarme aquí cuestionándome eternamente. Correcto. Creo que al final eso es lo que hace realmente, te vuelve una creadora, ¿no? Materializar las Sí. ideas y no quedarte en el imaginario, porque ahí es donde está el mundo de las dudas, yo creo. El mundo de cuando empiezas a Ujú. ejecutar, te das cuenta además que hay mucha gente que va a resonar con tus mensajes. Obviamente no le va a caer bien o no le va a gustar a todo el mundo, pero that's okay. Y eso es algo que hay veces que nos cuesta entender, ¿no? Hay ciertas personas que van a resonar con tu mensaje y ciertas personas que le van a parecer interesantes tus pensamientos, tus ideas, tus tips, tus enseñanzas. Y cuando Ujú. tú empiezas a ver que hay personas que realmente lo valoran, tú dices, it was worth it. O sea, valió la pena Eso. todo el temor, toda la angustia, todo el trabajo, lo que sea que haya tomado, porque realmente estás ayudando a gente, estás conectando. Sí, y fíjate que eso yo también lo conecto mucho y yo siento que esto para mí es volver como unos 4 o 5 años atrás, cuando recién empezando la pandemia, que fue cuando yo, de nuevo, en mi eterna curiosidad de, bueno, estoy trabajando, afortunadamente estaba trabajando de casa en ese momento, pero tenía mucho tiempo libre en mis manos y yo no me sé quedar sin hacer nada. Entonces por eso termino haciendo mil cosas. Y para mí fue como empezar a, mira, monetización de redes y ser tu propio jefe y todo este poco de cosas. Y era el hecho de, sí, como que empezar a intentar cosas nuevas, empezar a ver cosas nuevas. Y, ay, me desvié del tema ahora. Se me fue la línea. Y que ya va. Déjame volver. Había un punto en todo esto y ahora no me estoy acordando Dijiste que de cuál estabas en era. la pandemia, que estabas trabajando desde tu casa, que te diste cuenta de algo. Ya, gracias, Ok. ya me acordé. Cuando recién empezaba todo esto de que todo el mundo empezó a emprender y todo el mundo se metió en redes, sobre todo con el tema de la presencia digital, una de las cosas que yo siento que siempre empezaban a decirte era como que tienes que anicharte, tienes que hablarle a una, como que a un solo grupo de personas, a una comunidad. Y honestamente a mí al principio eso me costaba porque yo decía, pero yo le quiero hablar a todo el mundo. O sea, yo quiero poder, yo no, yo lo veía más como no quiero dejar a nadie afuera y yo quiero poder hablarle a todos. Y definitivamente es algo, y lo conecto con tu punto, de que no eres para todos y no le vas a gustar a todos y eso no tiene nada de malo. O sea, yo siento que hay veces que hay como ese aspecto casi de como que complacer a la gente y yo he aprendido más bien primero a preguntarme de el paso que esté dando, vamos a decirlo, llevándolo al tema redes o de un tema que yo quiero hablar o un nicho al que me quiero enfocar. Primero yo me pregunto a mí si es algo que a mí me interesa lo suficiente, me llena lo suficiente, me llama, porque yo hoy te puedo decir de que, mira, si me interesa este tema, pero también lo importante es, si tú estás pensando en esto más allá de un hobby, lo quieres ver como un negocio, a largo plazo, esto es algo que tú puedas sostener esta temática por un año, 2 años, 3 años. Si es algo de que, mira, me da contenido para 3 semanas, es como, por ahí a lo mejor lo puedes integrar aquí y allá, pero realmente no es de lo que tú quieres hablar. Lo mismo si lo llevas a una comunidad. O sea, por lo menos para mí al principio era, yo le hablo a todo el mundo y cada vez que me mandaban a hacer el ejercicio de, define tu cliente ideal y qué edad tiene y cuál es su género y qué hace. Y yo, que Dios mío, pero no sé, no sé, yo le quiero hablar a todos. Mientras más hacía ese tipo de ejercicios me daba cuenta de, ok, ya estoy entendiendo por dónde me están llevando. O sea, no es de que le voy a sacar el cuerpo a toda esta gente y a ti no te voy a hablar, sino específicamente mi mensaje va a este grupo de personas. Si no eres de ese grupo, pero igual te llama la temática, eres bienvenido a seguir, eres bienvenido a estar, pero es más el a dónde va enfocado mi mensaje y a dónde va enfocado lo que yo quiero compartir o lo que yo esté vendiendo, lo que yo esté creando. Entonces yo siento que fue más como cambiarme el chip de que no tiene nada de malo que te aniches o que estés hablándole a una comunidad específica, más bien le estás sirviendo y estás ayudando a ese grupo de mejor manera porque estás siendo como más específico y no le hablo a todo el mundo porque Ujú. sí.
100% de acuerdo, es algo que yo siempre hago con mis clientes, es literalmente el primer ejercicio que hago cuando entramos en negociaciones, porque, Ujú. porque es eso, es como que yo necesito saber a quién tú le vas a vender para ayudarte a saber cómo vamos a hacer el marketing. O sea, no hay estrategia sin propósito, no hay propósito sin coherencia tampoco. Entonces, es importante tener una Ujú. línea que seguir. Ahora, hay algo que también es real, ¿no? Que en este proceso de descubrir quién es tu cliente y tal, creo Ujú. que diste en el clavo, porque usualmente cuando alguien está empezando un negocio y no tiene tanta claridad, se enfoca mucho en que, bueno, en el producto, el servicio y entonces qué voy a ofrecer y Sí. tal, y nos enfocamos poco en la gente que lo va a recibir. Igual me estoy dando cuenta con tu análisis, que me parece súper válido, es que, que nazca de algo que tú puedas sostener. Eso me parece poderosísimo ese mensaje, porque si tú puedes sostener un mensaje, bien sea que cualquiera que sea ese mensaje, si estás hablando, si eres un creador de contenido, si eres un contador, si eres un médico, si eres un astronauta, o sea, lo que sea que hagas, si tú puedes sostener esa energía, eso te va a alimentar. Porque sabes que es difícil hacer Sí. algo que no te gusta, te vas a sentir empujado, no vas a tener voluntad, no lo vas a querer hacer, se te va a hacer muy, muy difícil. Mientras que si haces algo que te agrada, vas a encontrar siempre energía y más si consigues cierta validación. Cuando empiezas a conseguir la validación, pues eso es una rueda que camina solo, ¿no? Entonces, Claro. yo la mejor manera Ujú. que yo he encontrado para explicar esto es, mira, vamos a tratar de encontrar quiénes son las personas que más resuenan con lo que queremos hacer, pero igual vamos a dar un mensaje abierto. Si hay otra persona que resuena o que le gusta o que quiera consumirlo por X y razón, pues que bienvenido Ujú. sea. Por ejemplo, siempre doy el caso, mira, vamos a suponer que vendemos ropa para bebés. ¿A quién le vamos a dirigir los mensajes? Pues a las mamás, a los padres que tienen hijos recién nacidos o que estén pequeños. Ahí es donde vamos a dirigir el mensaje. Oye, pero nos puede llamar un día y nos compra un señor de 70 años y te dice, oye, pero es que esto está fuera de la demografía. Claro, pero es que tiene una nieta, tiene una amiga, tiene una vecina que acaba de tener el bebé. Entonces, buenísimo, no le vamos a negar esa venta, pero sabemos que nuestro contenido está hecho para este nicho que está bien específico. Sí, no, y también es el hecho, o sea, ahorita que tú dices eso, a mí me resuena, yo lo veo muchas veces desde el lado del consumidor. Por ejemplo, hay cuentas que yo sigo que para mí es como, no soy la persona que te va a comprar eso que estás vendiendo, pero me entretiene, o me gusta, o me llama. Muchas veces es verlo como vas a tener parte de esa comunidad que va a estar ahí engaged en lo que tú haces, o sea, te ayuda de otra manera, pero también hay veces que ese tipo de miembros de tu comunidad, si se quiere, o seguidores, pueden terminar siendo un puente para el que sí va a ser tu cliente. O sea, con ese mismo ejemplo, a lo mejor en este momento yo no soy el target de alguien que esté vendiendo ropa para bebés, pero tengo muchas amigas que están embarazadas o están teniendo hijos ahorita. Entonces, si a mí me llega ese mensaje y es como, mira, me encanta lo que están haciendo, me parece que la calidad de la ropa es buenísima, yo voy a ser quien recomiende directamente. Y yo siento que muchas veces esas ventas como directa por referido de, pues, normalmente de quien uno busca ese feedback ahorita es, mira, es que me lo recomendó mi mejor amigo, es que me lo recomendó fulanito del trabajo, es donde directamente, ok, mira, confío en el criterio de esta persona, entonces voy a ir a comprar. Entonces te termina ayudando de cualquier Claro, forma. obviamente el referido va a ser siempre el mejor cliente, ¿no? Va a ser la venta más Exacto. fácil, va a ser la compra que más le llame la atención o la compra más fácil para el consumidor. Yo lo que me he dado cuenta antes de cambiar de gears acá es que estamos Ujú. ciertamente en un mercado de confianza hoy en día, trust market. Y yo creo que Sí. el reto que tenemos todas las personas que estamos tratando de transmitir una idea, cualquiera que sea, vender un producto, vender un servicio, ofrecer ayuda de cualquier tipo, es mostrar your trustworthiness. O sea, mostrar que tú realmente Sí. eres real, que tu mensaje es real, que eres legítimo, que estás en el mundo que dices que en el que estás practicándolo y que lo vives y que quieres de Sí. verdad ayudar a la gente y lo estás haciendo. Me parece que esa es la parte más Sí. difícil, pero volviendo al tema que hablábamos hace rato, cuando viene de adentro y cuando de verdad es genuino, no es forzado, sucede. Sí. Sí, y de hecho, o sea, a mí me pasa por ambos lados, me pasa como consumidor, me pasa como creadora, de que, vuelvo al ejemplo, hay cuentas que yo sigo que no es necesariamente que yo soy el target de que les voy a comprar algo, pero termina siendo gente en la que confío de alguna manera, o como que me generan esa sensación de, es la amiga que me está hablando y no es la persona a la que claramente te pagaron un buen billete, que, ojo, no lo critico, buenísimo, es tu negocio, o sea, es lo que toca hacer, pero no me genera esa misma confianza. Y yo siento que ahorita,
sobre todo con el tema de creación de contenidos slash Ujú. influencers. Hace unos años quizás, de quien tú buscabas esa referencia de confío lo suficiente para adquirir este producto o servicio, era tu influencer favorito, la persona que tenía millones de seguidores. Y yo creo que en los últimos años, medio que hemos empezado a ver un poquito detrás de la cortina y vemos de que, mira, hay gente que le van a pagar y te va a vender algo que ni siquiera usan o no les gusta, pero te van a hacer creer que les gusta y que lo usan y o sea, al final es su trabajo. Y yo siento que más bien ahorita muchas marcas se han dado cuenta de eso y ya quizás la estrategia no es necesitamos contratar a la persona que tenga millones de seguidores, sino necesitamos contratar a la gente que no tiene tantos seguidores, pero esa comunidad pequeña en comparación que tienen, le creen a esa persona. Hay una confianza que ese creador o esa creadora ha ido desarrollando y si esa persona está recomendando algo, la gente sabe que no es porque me pagaron, no es porque es un contrato, es porque genuinamente ya utilizo esto, confío en esto, creo esto, me gusta el producto. Entonces yo creo que hasta ahí también el tema de la confianza que uno pueda generar ha cambiado también un poquito el juego en cuanto a cómo estamos mercadeando lo que sea que estemos vendiendo a través de las redes sociales. Podríamos meter a esa gente quizás en la cápsula de microinfluencers. Sí, sí, yo diría, y de nuevo, o sea, es muy interesante cómo en cuestión de un par de años cómo eso ha Sí. cambiado. Porque no es de que la gente, y me incluyo, no es de que uno no busque seguir creciendo su comunidad digital y sus seguidores. Eso obviamente ayuda, pero yo creo que hace un par de años ese era como que el Ujú. ultimate goal. Como que todo el mundo buscaba sí o sí tener seguidores al punto de que, y esto se sabe, cuántas prácticas de compro seguidores, el temita del giveaway, no sé qué, que ya al final la gente, o sea, ya incluso el consumidor tradicional, ni siquiera tiene que ser alguien que trabaje en redes o tenga una presencia digital. Ya la gente sabe cuando tú compraste seguidores. O sea, ya se ha llegado a ese punto de que tienes tantos seguidores, pero tu engagement es este, no te creo. Correcto. Y es triste de que muchas vías que muchos creadores siguieron hace un par de años por esta misma meta de necesito crecer ya y necesito tener estos números, más bien ahorita está como Ujú. backfiring, ahorita es como eso ya no te funciona porque ya la gente, de nuevo, busca más microinfluencers o por lo menos gente en redes que se sienta genuina y se sienta real. Y yo siento que eso no solo ha influenciado eh, en el tema de cómo se mercadea ahora en redes, sino hasta el tipo de contenido que tú ves. Hace un par de años todo era como el feed súper limpio y súper perfecto y era como todo el mundo quería vender esta vida aspiracional de que sí, obviamente todos la queremos, pero ya ahorita es como nadie tiene eso o la mayoría de las personas no tiene eso. Entonces resulta hasta también cansón, me imagino, para la gente que trató de sostener eso, justamente poder mantenerlo en el tiempo. O sea, volvemos al punto de no solamente es un tema, es cuánto tiempo vas a poder sostener esta vida perfecta que tú te estás creando acá, que no es tu vida. O sea, para mí eso es como tan Sí. desgastante. Más bien ahora el foco es en la autenticidad. Puede que haya gente que lo lleve demasiado a un extremo, pero definitivamente ya ahorita es muéstrate lo más real posible, muéstrate lo más tú posible. Si hay algo que no te gusta, di que no te Ujú. gusta. Si hay algo que se apoyas, di que sí lo apoyas. Es como que ser como honestamente frontal, para bien, para mal, para te guste, no te guste, pero es como muéstrate lo más tú que tú Sí. puedas. Estoy de acuerdo con eso. Ha cambiado muchísimo también la idiosincrasia en las redes, ¿no? Hemos también creo que ido creciendo generacionalmente y hemos aprendido muchas cosas, tanto el uso de la herramienta como el uso de esa herramienta en nuestras vidas. O sea, qué posición tiene el Instagram, el TikTok en nuestra vida, ¿no? Entonces nos ha hecho evolucionar mucho Sí. y lo que tú dices es completamente verdad. O algo que yo le recomiendo a mis clientes es no estar tan pendiente de métricas vanidosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer me llegó un mensaje, mira, ¿quieres comprar 50.000 leads? Y yo como que, Ay, Dios mío, Next. si yo pudiera bloquear a Sí, toda esa gente, o sea, next by no cada thanks. DM que me llega de eso es así como que Exactamente, no soy tu target, tal cual. basta. Pero algo que les he recomendado a mis clientes es, mira, yo prefiero mil veces hacer ads, por ejemplo, y llegar a Ujú. gente que no me conoce, pero que quiera recibir mi mensaje con la posibilidad de que se conviertan en mi público objetivo, que llegar, comprar un poco de gente de Rusia, Maldivia, de no sé dónde, raras cosas, un montón de bots,
que realmente no te va a llevar a ningún lado. Porque yo he visto personas, o sea, literalmente yo he No. visto cuentas que teniendo cientos de seguidores solamente han vendido miles de unidades, miles de cursos. Y tú dices, bueno, estos Ujú. números no son coherentes, ¿no? La Sí. cantidad de seguidores contra la cantidad de compras. Entonces tú dices, ah, bueno, es que el mensaje de verdad está llegando, hay una comunidad que realmente se está atendiendo y pues ahí es donde está el valor real, no es estas métricas vanidosas. No, total, total, total. O sea, volvemos. Si lo tuyo es más como el aesthetic feed y todo eso, tipo, go for it. Pero yo creo que lo que va a perdurar, sobre todo ahorita con el tema de las redes yo no creo que sea algo que se vaya a ir por los momentos. Quizás sigan apareciendo nuevas plataformas, porque siempre hay la competencia de eso. Pero yo creo que lo que va a permitir que alguien perdure en el tiempo, en términos de presencia digital y también que sea sostenible para ti, es justamente el tema de la autenticidad independientemente de los números. Y creo que ha sido importante el empezar a romper un poquito con esa, o sea, yo lo veo como creencia limitante, porque hay muchas personas que también, y me incluyo, yo llegué a estar allí, que pensaban de que, no, como yo no tengo de 50.000 seguidores para arriba, entonces nadie me va a contratar, no me van a salir pautas, no puedo hacer colaboraciones, y es como, mira, la cantidad de veces que yo he visto gente que de nuevo se atrevió a déjame ver si puedo hacerlo y se dan cuenta de que no necesitan los números para eso. Y de hecho, uno de mis, esto fue hace como 2, 3 años, uno de mis momentos que yo dije, mira, yo lo voy a intentar como para ver y terminó resultando, fue de hecho, a mí me encanta la moda, a pesar de que no es como que lo principal que tú ves en mi cuenta o de lo que yo hablo en el podcast, pero es algo que más bien poco a poco he ido integrando porque siempre ha sido algo que me ha gustado. Y viviendo acá en New York, para mí como el ultimate goal era, yo quiero ir a Fashion Ujú. Week. Pero para mí, mi creencia era, primero, solamente van celebridades. Y ya después que poco a poco empiezo a ver influencers y creadores de contenido que van a estos shows y que van a estos eventos, era, ah, no, pero tienes que tener de 1 millón de seguidores para arriba. O sea, yo, si acaso llego a 4.000, esa no soy yo. Y me creí tanto esa narrativa que ni siquiera era que intentaba, bueno, pero déjame ver, para mí era como, no se puede y no se puede. Honestamente, a mí lo que me ayudó, y yo siento que aquí el tema de la visibilidad es tan importante, fue empezar a ver otros creadores que estaban más o menos en el mismo tier de seguidores que yo en ese momento, que hacían cosas similares y de repente están en un show y de repente están en una colaboración y yo decía, ah, ya va, esto se me está presentando como evidencia de que sí se puede, así sea un 1%, pero existe un 1% que lo está Ujú. haciendo. Y para mí poder ver esa evidencia fue lo que a mí me llevó a, ok, si ellos pueden, ¿cómo puedo yo? O sea, si ya me quité la excusa de que tienes que ser celebridad, no, mira, esta gente puede. Tienes que tener 1 millón de seguidores, no, mira, esta gente también puede. Es cómo lo hago y literalmente fue sentarme enfrente de la computadora y googlear, tipo, ¿cómo puedo ir? O sea, me fui búsqueda muy básica. Y empecé a ver cómo se hacía y empecé a mandar correos, empecé a hacer la investigación, empecé a tocar puertas y eventualmente, creo que fue en el 2022, la primera vez que asistí a un show que yo estaba como, ¿qué hago yo aquí? Y que esta gente se equivocó y le dieron la invitación a la que no era, ellos pensaban que yo era otra persona, pero es eso, es como el ver esa evidencia de que sí se Mm. puede, quitarte un poquito esa narrativa de que no, solamente el 1% lo puede lograr y mínimamente intentarlo. O sea, a lo mejor no me funcionaba, pero por lo menos yo dije, mira, lo intenté. No fue que me quedé con la excusa de no se puede ya, sino déjame tocar la puerta y déjame intentar y funcionó. Y funcionó varias veces, pues ni siquiera fue como, bueno, una de suerte de principiantilla, sino como, mira, no, si lo sigues haciendo, sí se Ujú. puede. No, vaya pensamiento poderoso ese. Creo que la gente que nos está viendo debería sacar mucho de eso porque estás hablando de pensamientos limitantes, ¿no? O limitativos. Eso que Sí, de repente nos dan el autoestima y nos quita el sueño. Y es lo que tú dices, es tan simple como intentarlo, quizás ver también, ¿no? La gente que lo está haciendo y ver que sí se puede. Yo creo que eso cuando te das cuenta realmente y dices, oye, ¿qué tal si ocurre? Ahí es donde empieza a pasar la magia, como que empieza ese destello que muchas veces no es straightforward, no es de un día para otro, ¿no? exacto, Toma tiempo, pero si tienes la sí. constancia, yo creo que
tarde o temprano se materializa de una u otra forma, porque quizás no se materializa exactamente como lo visualizaste, pero suceden cosas y cuando empiezan a suceder cosas, empiezan a abrir puertas, empiezan a pasar cosas que ni te imaginabas. Entonces, gracias por compartir esa reflexión, porque siento, a mí ciertamente me funciona, yo sigo tratando de ser mejor todos los días y por eso es que me encanta hablar con gente como tú, que son cultas, que son brillantes, que están haciéndolo, que están todos los días intentándolo. Eso a mí me nutre demasiado y espero que nutra a todas las personas que nos están escuchando, así que gracias por esa reflexión. Sí, no, obvio. Y de hecho, si puedo agregar una Por cosa más, porque supuesto. esto fue parte de una conversación que tuve recién con otros amigos emprendedores. Muchas veces a veces puede ser por ego, a veces puede ser por miedo, no aprovechamos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Y con esto me refiero a que si estás en este mundo de emprendimiento, si estás empezando, muy seguramente en tu mismo círculo hay otras personas que también están empezando como tú o ya tienen un camino y muchas veces por ese mismo miedo o esa misma pena de no le tocamos la puerta literalmente a la persona que tenemos al lado. O sea, a veces uno piensa de dónde saco esta información que necesito y es como tienes a tu amigo al lado que tiene un año haciendo Ujú. esto y si hay suficiente confianza, le puedes preguntar, tipo, mira, a mí me gustaría empezar también, como cómo hiciste tú al Claro. principio, cómo hiciste para que el miedo no te venciera, cuál es un primer paso que me recomiendas. Eso es algo que definitivamente recomiendo de si tienes ese tipo de conexiones, recursos, información a tu alrededor, aprovéchalo y toca esa puerta. O sea, algún dato te van a dar que te va a ayudar por lo menos a estar un poquito más cerca de a esa meta que tú quieres Sí, llegar. sin duda. Y creo que cualquier paso que se dé es importante, porque al final tú cuando ves hacia atrás en Ujú. retrospectiva dices, oye, ¿dónde estaba hace 2 años? ¿Dónde estaba hace 5 años? Quizás no estás en el mismo lugar. Y lo que tú dices de tomar, sí, como que beneficiarte de tu grupo social de la manera genuina, ¿no? No de beneficiarte como que, bueno, voy a Exacto. aprovecharme de esta persona, sino como que, oye, si conoces a esta gente, a veces uno por pena no lo hace, ¿sabes? Por pena de que, ¿qué va a decir? ¿Me va a Ujú. juzgar? ¿O qué va a decir? Uno se Sí. pone a inventar cualquier cosa y al final es como que, oye, si lo haces de manera genuina, yo por lo menos cada vez que me ha sucedido que personas vienen a mí o que yo voy a personas, realmente Ujú. siempre se da y es porque creo que esa energía se siente, es como que la gente no está con esa no sé, está pendiente más bien de ayudar. Si vienes de una manera genuina, la gente se abre. Sí. No, y que lo puedes hacer también, como dices tú, por intercambio. Y a lo mejor ese intercambio no se va a ver igual de, ok, tú tienes un año más haciendo esto que yo, la información que tú me puedes dar en este sentido va a ser más como de tu Mm. parte para mí, pero a lo mejor más adelante a mí me llega una conexión que a ti no te había tocado y ahí yo te puedo devolver el favor, como hacerlo más transaccional. Justamente para eso, porque tampoco es que estoy recomendando que miren, aprovechense de la gente que tienen a su alrededor y no den Claro. nada, es como háganlo más cambio, mira, hoy tú me estás ayudando, a lo mejor más adelante a mí me sale algo de que yo te Claro. puedo dar la mano, que sea más transaccional Sí, en ese al final sentido. vivimos en una comunidad donde todos de alguna forma dependemos de todos. Entonces, sí, es mejor tener amigos que no tenerlos, ciertamente. O sea, creo que por ahí Exacto, van los tiros. exactamente. Mira, Pame, pero qué manera de Sí. empezar. Arrancamos on fire. Mira, esto se extendió. Normalmente las introducciones yo las hago antes, pero no había manera de tener esto. Estaba muy bueno. Aquí, No, claro, no, no, no aquí importa. fluimos, esa es la idea de este podcast. Pero bueno, vamos a aprovechar esta pausa para hacer la Buenísimo, presentación y que la gente te conozca, ¿te parece? Vale, buenísimo. conmigo Pamela García es una psicoterapeuta para emprendedores, podcaster en Esperando la Señal Podcast y creativa multipasional. Es venezolana en New York City, ha venido desarrollando sus diferentes intereses en los campos de salud mental, bienestar y moda con el objetivo de llevar a sus clientes y comunidad a desarrollar su mejor versión. Este año también co-crea Faces, que es una agencia de consultoría y relaciones públicas, donde se desenvuelve como directora y estratega en experiencias al cliente. Esto me parece muy interesante todo esto y cabe destacar, importante que la audiencia sepa, Pamela y yo somos amigos desde hace muchos años, desde el colegio, y fue increíble conectar de nuevo con ella. Literalmente teníamos un poco de tiempo hablando antes de empezar el podcast y reconectando y contándonos todas las cosas que han pasado en tanto tiempo. Pero de verdad, Pam, me agrada, me alegra mucho, me honra que estés aquí conmigo hoy y bueno, bienvenida oficialmente al podcast.
No, gracias por tenerme. Mira, yo me la estoy pasando bomba. O sea, si le damos 2 horas más, Me vámonos. encanta, me encanta. Claro que sí, claro que sí. Pamela, bueno, Pamela tiene una marca que se llama Pameluna, es su marca personal. Y cuando yo empecé a ver, Pam, que estabas haciendo todo este contenido de psicoterapeuta para emprendedores, no sé qué pensará Ujú. la gente, pero yo soy fan de los negocios, a mí me encanta esto. Yo seguí una serie que se llamaba Billions, que me encantaba. Para mí, si no la has Claro. visto, tienes que verla, especialmente por esto que te voy a comentar. Ok, A mí ok, me gustaba mucho esa serie porque aparte de que era temas no comunes de negocio que la gente no veía, es como que una energía muy go, go y tal, me gustaba mucho eso. ok. Y en particular, a mí me llamó la atención que uno de los personajes principales era una psicoterapeuta que estaba en una firma de corredores de bolsa y esta gente así tipo Wall Street, y la tipa era un tiburón. O sea, la Ok, tipa era un tiburón que el trabajo de la tipa era, mira, cuando, o sea, literal, cuando se me desmoronan, decía el tipo, el jefe, mira, cuando se me desmoronan los A players, I want you to fix them. Like, get their shit together y Mm, ponlos otra vez a que sean, like, top performers. Y eso me pareció tan increíble me encanta. porque yo tenía, y voy a ser aquí súper honesto, yo siempre, como que Ok. mis cosas con la terapia, con los psicólogos, quizás porque los resultados que he visto en la práctica no han sido tan buenos. Ojo, a mí me encanta la Ok, psicología analítica, me encanta, soy pro Carl Jung, soy pro Myers-Briggs, me encanta sí, todo eso para un entendimiento personal, pero cuando lo he visto puesto en ok. práctica en otros, no necesariamente lo he visto en su mejor forma y es una de las cosas que quería preguntar de primera mano porque quizás han sido quizás sesiones que no se han terminado, cosas que la gente que he visto no lo completó, Ujú. entonces no le voy a poner toda la culpa al psicólogo. Pero Gracias. cuando yo vi eso en esa serie, dije, ¿what? O sea, me cambió la manera de visualizarlo, porque dije, oye, sí hay momentos que claramente todos tenemos y no es nada más como que algo que yo tenía en mi mente, quizás arcaica en ese sentido de Claro. como que let's hold hands, vamos a agarrarnos de la mano, vamos a hacer un Sí, sí, incienso, sí. y me lo puedo tripear un día, pero como que, ok, o sea, yo necesito, like, you know what I mean? Like, let's move on. Claro. Y eso me pareció tan importante porque son high performers y es algo que yo toda la vida he tratado de Ujú. ser, ¿no? En todo lo que he hecho, bien sea trabajando para otras personas, compañías, corporaciones o mis propios negocios. Entonces, cuando yo vi Ok. eso y vi que esta persona estaba como que on fire y es como que, mira, yo te voy a poner todas las piezas juntos, ok, viniste hoy, estás quebrado como persona, pero mira, tienes este punto A, punto B, lo entiendes, lo internalizaste, ok, estás listo para salir, ok, vamos a comernos el mundo. Y salen los tipos como que hype, vamos, Ujú. let's go. Y eso a mí me cambió totalmente el paradigma. Entonces te recomiendo que la veas. Y bueno, ¿qué opinas tú de todo esto que te dije? Tienes un montón de cosas. No, no, primero, o sea, ya con esa introducción que me diste de ese personaje, ya quiero ir directamente a ver esa serie. O sea, ya me diste, me la vendiste. El punto que me faltaba para terminar de ver la serie, Ujú. convencida. Es gracioso porque para mí, solo como para darle un background a la gente, primero que nada, psicología es la razón por la que yo terminé en New York. Y no sé si mucha gente lo sabrá, pero, y tú que también eres, los dos somos de lechería de allá de Venezuela, no me preguntes por qué y no sé si ha cambiado, pero por lo menos en el momento en que yo estaba decidiendo que quería estudiar, yo estaba convencida de que Ok. psicología. Y no hay psicología en lechería en ninguna universidad, no sé No por es. qué. No sé por qué. Entonces era como, bueno, te tienes que ir para Caracas. Y a pesar de que en ese momento estamos hablando 2010, la cosa no estaba tan intensa como se ha puesto en Ujú. años después, pero mis papás estaban así como que no, o sea, también cuando lo pensamos aquí, esto no va a tener mucha lógica, pero ellos dijeron, mira, Caracas no, pues muy peligrosa, te mandamos para Nueva York porque vas a tener con quién llegar. Ok. Súper, súper lógica la cuestión. Pero bueno, a mí se me dio esa oportunidad y yo dije, listo, me voy. Y para mí el tema de psicología, cuando lo veo netamente desde más el rol tradicional de un psicólogo, como terapia uno a uno, el consultorio y eso, me causa gracia eso que mencionaste, porque sí me pasó con los primeros clientes que yo tenía y debo decir, generalizando, como grandes comillas aquí, muy generalizado, sobre todo con pacientes hispanos. La primera sesión, 9 de cada 10 veces, era normalizar y aclarar qué significaba terapia. Porque no te puedo decir cuántas veces llegaba alguien a consulta y era como,
el doctor me mandó a venir porque tengo todos estos síntomas y no encuentran nada mal conmigo. Me duele la cabeza, tengo el estómago revuelto, no puedo dormir, pero yo no estoy loco. O sea, pero tú sabes que yo no estoy loco. Y yo era así como, primero a mí no me tienes que convencer, o sea, tranquilo. Pero era como este pavor de, si me recomendaron venir al psicólogo, significa que estoy loco, todo el mundo me va a ver diferente. Entonces, para mí, en ese proceso, fue entender que la primera fase era más bien normalizar. Y a pesar de que siento que sí hay cada vez más información a nivel público, a nivel redes, a nivel social de terapia. Y por lo menos acá en Estados Unidos yo siento que, en comparación, vamos a decir, Venezuela, está mucho más normalizado de que la gente literalmente te dice, no, sí, hoy tengo sesión con mi terapia, como, no, sí, hoy voy a Ujú. jugar tenis o voy al dentista. O sea, es algo como muy normal y definitivamente mientras más se habla y más se normaliza, ayuda a quitarle un poco ese estigma y ayuda a quitarle un poco como ese peso de, es que estoy loco. Cuando la gente empieza a verlo desde, mira, es literalmente tener una conversación que tú me puedes decir prácticamente de todo y yo no te voy a juzgar y si tú eliges A o eliges B, eso a mí no me está afectando. O sea, yo te voy a ayudar a llegar a las respuestas que tú mismo tienes, pero ni te voy a llamar loco, ni esto es el fin del mundo, ni te vamos a tratar diferente. Es tener un espacio donde tú puedes decir lo que tú quieras y nadie te va a juzgar. Es como empezar a cambiarle un poquito esa idea. Entonces, para mí, eso fue algo con lo que yo empecé a conectar con el tema psicoterapia, netamente hablando de cuando solamente hacía terapia. Cuando voy a la fase de psicoterapeuta para emprendedores, eso empezó justamente como en un, no sé si decirle quiebre personal o crisis de la, no sé, de los 20 o crisis en la pandemia, que para mí fue el, ok, venía haciendo todo como muy linealmente de, me gradué, hice el posgrado, me licencié, doy terapia, o sea, he hecho como que todo lo que se espera en el rol típico de terapia. Y para mí, y vuelvo al punto que había mencionado antes de cuando empieza la pandemia y yo empiezo como a meterme en todo este mundo de redes y cómo monetizar y todo esto, me llamó mucho. Me encanta la creación de contenido, me encanta trabajar con marcas, me encanta hacer todo este tipo de cosas. Y para mí fue llegar a un punto de cómo puedo combinar las dos. O sea, cómo puedo yo mezclar la parte de emprendimiento, la parte de hacer algo propio y mezclarlo con terapia. Y estuve un rato ahí tratando de ver como que cómo le encuentro esta conexión a los dos. Y fue allí cuando empiezo a, cada vez que yo hablaba con otros emprendedores que les decía que era psicoterapeuta, todos era como, tienes que hablar más de esto y tienes que mostrar más de este tema. Y más bien para mí era el, yo lo evitaba al principio, porque la gente que en ese momento yo veía que hablaba de terapia era como muy, muy rígido, muy cuadrado o muy lo que la gente tiene como imagen de que es psicología. Y para mí realmente eso no me interesaba. Y no es hasta que yo empiezo a hablar con cada vez más emprendedores, personas que se están lanzando, personas que están lanzando un servicio, personas que están creando un producto propio, que empiezo a ver como que ese punto en común de, ok, independientemente de si estás empezando, si ya empezaste, si lo tuyo es un producto físico, si lo tuyo es algo digital, todos experimentan los mismos síntomas, entre comillas, todos experimentan este no creer que son suficientemente buenos, parálisis por análisis, sentir que están en constante competencia con la gente y nadie me va a comprar esto y no soy bueno, y era quedarse literalmente en ese hueco mental. Entonces para mí fue como, aquí está el punto. Yo puedo no netamente dar terapia, pero utilizar todo el conocimiento y toda la experiencia que ya yo tengo para ayudar específicamente a la comunidad de emprendedores, para ayudar a estas personas con esta base. Porque otra cosa que yo veía es si había, por lo menos en ese momento, mucha información y muchos recursos de cómo empezar en redes, cómo editar videos, registrar tu negocio, pitch de ventas, pero yo no veía nada que tratara el mundo interno. Yo no veía nada que tratara el síndrome del impostor. Y todo esto que es muy real y la manera como yo lo vi fue, tú puedes estar súper preparado, tener los mejores equipos, tener la capacidad de editar y crear y vender y hacer, pero si en tu base no estás creyendo que eres suficientemente bueno y tienes todas estas dudas y tienes todos estos frenos mentales, de nada te va a servir tener todos estos recursos. O sea, no es que no lo puedas hacer, pero te va a costar Ujú. mucho más.
para mí fue desarrollar como ese rol de déjame ayudarte a que sí, utilices todo tu expertise, pero antes de llegar a esa parte del plan de acción y todo lo que vamos a hacer, vamos a sanar y vamos a solidificar ese mundo interno. Y ahí es donde yo puedo utilizar mi expertise como psicoterapeuta. Brillante eso. No, Fue un no, montón. pero bien, porque creo que lo que saco de acá es el tema de lo agobiante que se siente la gente cuando arma un negocio, porque aparte es súper difícil. O sea, creo que todos los que hemos estado en negocios sabemos que tienes que lidiar con demasiadas cosas. O sea, demasiadas cosas. Tienes marcos legales, tienes el mercadeo, tienes los empleados, tienes los proveedores, tienes los clientes, tienes los bills que se te apilan. O sea, una cantidad de cosas que se vuelven una montaña gigante, ¿no? En la cabeza de cualquier emprendedor y muchas veces la solución es más fácil de lo que pareciera, pero por el hecho de que estamos Ujú. condicionados quizás a ver el vaso medio vacío, que de nuevo es uno de los episodios que vi que hablaste, ¿no? Sobre cómo ver las cosas con esa mentalidad optimista. Es real, pero muchas veces no lo tenemos, ¿sabes? Me da risa porque hablaste también de la positividad tóxica. Es como que no siempre podemos estar en Ujú. en esa parte de la montaña rusa que No, va solo subiendo, ¿no? Que tienes la mariposa en el estómago y que tienes la exacto. energía. La vida no es así, la vida te va después a bajar, a dar una vuelta, a poner de lado, y un día vas a estar con 8 problemas y otro día vas a tener 8 soluciones. Entonces, hay que saber manejar eso porque en la diferencia de quizás una terapia de pareja, no sé, yo viéndolo desde afuera, terapia de pareja o terapia, no sé, de traumas Ujú. infantiles o lo que sea, eh, cuando específicamente hablas de los negocios, es, ok, yo quiero entender qué me está pasando, entender de dónde viene, pero para salirme de aquí, o sea, o sea, ¿cómo hago? La Exacto. meta, misión, objetivo 1, 2 y 25 es salirme de aquí. Entonces, de Exacto. nuevo, por eso es que te hablaba de billions, porque how do you fix this? You know what I mean? O sea, como tiene que ser más como que, ok, si quieres tener este resultado, vamos a ver esto, pero no pierdas de vista esto a donde quieres llegar, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que parece mentira, muchas veces son pequeños ajustes. Ni siquiera tiene que ser algo tan trascendental. Por ejemplo, una de las cosas que abordamos bastante en las mentorías que yo tengo con mis clientes es, por ejemplo, el tema de los hábitos. Y yo lo relaciono mucho a lo que a mí me pasaba con esos clientes en primera instancia, cuando yo les aclaraba un poco de qué era la terapia y normalizábamos un poco lo que sucedía. Una de las cosas que pasaba comúnmente era tengo todos estos síntomas, o sea, como te digo, dolor de cabeza, no duermo bien, todo este tipo de cosas, y no sé por qué. Y muchas veces ni siquiera era, es que vienes arrastrando este trauma infantil de hace 30 años. Es como, a veces eran preguntas básicas de, ¿cuánta agua estás tomando? No, no tomo agua. ¿Cuántas horas estás durmiendo? No, 3 o 4. ¿Cuánto te estás ejercitando? No, no me ejercito. Entonces era como, acá está el de dónde están viniendo todos estos síntomas y estos problemas. Y lo mismo a veces sucede con el tema de emprendedores. Es, ok, estás haciendo algo, primero es normalizar el hecho de que a diferencia de a lo mejor una carrera más convencional de, no es que voy a decir que en la universidad te lo dan todo, pero suele haber una base o suele haber como un camino más trazado de tomas todos estos cursos y te gradúas, haces unas pasantías, esto te prepara lo suficiente, como que ya hay algo Claro. que está allí. Cuando se trata de emprender no hay como un solo set de reglas que le funcione a todo el mundo porque si no ya todos lo hubiéramos hecho y todos estaríamos generando 6 cifras todos los meses, pero no es la realidad. Y a veces es en parte normalizar de que estás haciendo algo de cero, que es nuevo para ti, que se sale de tu zona de confort y reconocer el peso que eso tiene. Y después también está la parte de estos mismos hábitos y estos mismos patrones que la persona esté siguiendo o no. Porque a veces es que no sé cómo manejar. Una de las que más me pasa, por ejemplo, es que no tengo el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas y muchas veces no vas a tener el tiempo, tú lo vas a Mm. tener que hacer. Pero ahí es donde yo también me centro como en cada caso, igual en terapia, de que yo no voy a tratar a todo el mundo de la misma manera porque cada uno tiene una condición particular. Es lo mismo con clientes. La manera como yo le voy a recomendar a un cliente que utilice su tiempo, que cuando ve su calendario semanal tiene 20 horas disponibles, no es lo mismo que yo le puedo decir a un cliente que es mamá soltera y tiene 2 hijos y tiene 3 trabajos y quiere emprender y tiene 2 horas y media a la semana. Entonces muchas veces también es ver como
cuál es el contexto en el que tú estás operando y también cuáles son hábitos que tú puedes empezar a incorporar o que puedes aumentar como la progresión de cómo los implementas en tu vida, que te puedan ayudar a un nivel personal y por ende también te van a ayudar a un nivel profesional. Y a veces no, son cosas Mm. básicas como tienes que dormir lo suficiente para que puedas operar como persona, pero también como dueño de negocio. Si de repente, mira, es que los pensamientos no me dan, pero ahorita no me da el tiempo o no tengo los recursos financieros para pagar terapia porque también es algo costoso, podemos empezar a incorporar meditación, podemos empezar a incorporar que hagas más ejercicio, ese tipo de cosas. Entonces es ver como qué herramientas o qué pasos que en teoría son pequeños y son simples, tú puedes empezar a integrar y eso te va a ir ayudando a tener una mejor rutina a nivel personal y también te va a ir ayudando en un nivel Ujú. profesional. Tiene que ver con la armonía también, pienso, ¿no? Muchas veces cuando tenemos esos Sí, bloqueos mentales, que era lo que hablábamos hace rato, muchas veces la solución es más fácil de lo que pensábamos, pero no la vemos, porque estamos tan metidos en nuestros exacto. pensamientos que no vemos que, mira, oye, la solución es duerme cerca de las 8 horas, toma más agua y hacer caminar Exacto, por lo menos. Y eso te cambia exacto. físicamente, te cambia químicamente el cuerpo, o sea, te da lucidez que hay veces que es muy fácil perderla, ¿no? Entonces, creo que se me Ujú. viene a la mente también lo que es el tema de los eh, atomic habits, los hábitos atómicos, ¿no? Que tú dices, haz las cosas pequeñas. Y yo, por ejemplo, he adoptado una práctica reciente de, por ejemplo, arreglar la cama todas las mañanas, así no quiera, así me vaya a volver a acostar. Porque yo digo, la Muy importante. manera en que hago, y ojo, lo digo literalmente en mi mente cuando lo hago. Como que the way you Sí. do one thing is the way you do all things. Entonces, como que no se trata de Ujú. arreglar la cama para que esté ordenada, se trata de crear un hábito que te genere disciplina, Claro. que te genere visualización y que te permita tener un anclaje de ese mundo etérico y decir, oye, esta es la realidad, estamos ok en el mundo tridimensional. We have to go do things, but we have to do it properly. Tenemos que venir con un lineamiento porque si no, nos esparcimos. Y entonces deambulamos, deambulamos, deambulamos y pasa lo que tú dices, oye, no tengo tiempo. ¿Dónde se me fue el tiempo? ¿Qué hice? ¿Dónde estuvieron los pensamientos? Total, total. Y fíjate que una de las palabras que dijiste que es algo tan importante que es el tema de la Mm, disciplina. Y vuelvo a hacer la comparación con caminos más tradicionales. En un trabajo, vamos a decir 9 a 5 ya tú tienes un sistema de cuando tú sabes cuándo haces clock in, cuándo haces clock out, cuáles son tus días de trabajo, cuáles son tus horas de trabajo. Entonces es mucho más fácil. Y yo siento que parte de esa romantización, si se quiere, de lo que es emprender, no digo que no tenga aspectos bonitos, porque, de nuevo, si no, no nos estaríamos todos acá torturando y haciendo cosas solo por... No, o sea, realmente nos apasiona y nos gusta lo ujú. que hacemos. Pero a diferencia de algo que ya tiene una estructura, acá no es solo el hecho de que vas a estar empezando y haciendo algo que se sale muchas veces de lo que ha sido el camino que vienes recorriendo. Es que no tiene la estructura y tú eres el responsable de darle esa estructura. Y a veces pasa eso de, ok, yo me salí del 9 a 5 porque no me gustaba esa rigidez, ahora quiero la libertad de trabajar donde y cuando yo quiera. Puedes llegar allí, pero es el entender de que ese no va a ser al principio. Ese es el resultado de cuando tienes 5 años de constancia construyendo el negocio, como que poniendo los ladrillos, poniendo las piedritas y eventualmente esa constancia es lo que te va a llevar a, ok, ahora sí tengo la flexibilidad de, si quiero tomarme una semana off, lo puedo hacer y no le tengo que pedir a un jefe. O sea, eso se puede, pero es entender de que eso no es lo que te va a pasar al principio. Y para tú poder llegar a ese punto, que suele ser como el punto ideal que todo el mundo quiere a la hora de emprender, vas a tener que ser muy constante con tus hábitos, contigo mismo, con las promesas que te haces, con las metas que te trazas. Y llega a ser complicado a veces. Y es ahí donde es importante no solo el tema como de la salud mental en general, pero de también ir creando hábitos que te funcionen a ti. Porque yo creo que otra cosa, sobre todo con todo lo que es el mundo más del bienestar, que de un tiempo para acá yo siento que ha tenido un boom grandísimo y por un lado es bien, pero ya cuando lo llevan demasiado al extremo, yo siento que hay mucha gente que se comió el cuento de tengo que hacerlas todas, o sea, tengo que hacer todos los hábitos y es como, puedes empezar con uno. O sea, nadie está esperando que tú te vuelvas el Dalai Lama, ni que te vuelvas Buda, ni voy a dormir 8 horas y voy a meditar 3 horas y voy a hacer... Es como, si lo puedes hacer, buenísimo.
pero no es la expectativa y no lo estés haciendo para Mm. los demás. Es que te funciona a ti. O sea, yo tengo gente que me dice, mira, he intentado meditar y esto no es lo mío. Y se lo respeto. Es como, mira, no te funciona, ok, haz journaling, camina, haz ejercicios de respiración. O sea, hay mil maneras, pero es encontrar esas piezas y esas herramientas que te van a ayudar a mantener ese balance, si se quiere, esa armonía interna para que tú puedas accionar adecuadamente de la manera que te funcione a ti. O sea, es algo como muy personal en ese sentido, en mi opinión. Amen. Literal, cátedra. Ya sabes, Cátedra, total. cátedra. O sea, yo no sé si la gente está percibiendo lo mismo que estoy percibiendo yo, pero Pamela es increíble. O sea, si tienes un negocio, o sea, llama en la mañana. O sea, está muy bueno esto porque está demasiado clara de todo lo que, what it takes. No es lo que hablábamos hace rato de puro, ¿sabes? Bla, bla, teórico. Ojo, de nuevo, a mí me encanta la psicología de una forma filosófica. Me encanta debatir la psicología de una Exacto, manera filosófica, pero hay una brecha entre la filosofía y la práctica que es estar en the trenches, o sea, en la trinchera todos los días haciéndolo totalmente. y de verdad que es algo difícil de sobrellevar. Pero bueno, Ujú. sabemos que estás trabajando con emprendedores, personas que bien sea que están empezando o que ya están avanzados en sus negocios y que quizás cayeron en un dip y quieren tratar de salir de allí. Eh, ¿Cómo pintarías tú a tu cliente ideal hoy en día? Mira, para mí es la persona que independientemente en qué punto del camino está, está dispuesto a hacer el trabajo. Yo diría que ese es como que el elemento principal, de que no te estás quedando en excusas, de nuevo, y esto con mil comillas y en el contexto de lo que estamos hablando. No se quedan en el no tengo tiempo, pero es que ya hay gente haciéndolo, entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? Pero es que nadie me va a comprar. Es normal que pienses esas cosas, es normal que experimentes esas cosas, todos hemos estado allí y me incluyo. Pero es la persona que aún experimentando ese síndrome del impostor, esas dudas y esos miedos, está dispuesto a hacer el trabajo de déjame buscar el apoyo, déjame buscar la ayuda, déjame buscar la mentoría, déjame buscar aquello que me va a ayudar a mí a poder llegar a esas metas que yo tengo. Para mí ese sería mi cliente ideal, que está dispuesto a como Ujú. do the work. Ok, y digamos que yo quiero entrar en alguno de tus programas. ¿Cómo funciona esto? Yo te contacto, hay algo, ahí tú das cursos, workshops, like one-on-ones, like ¿cómo trabajamos? Mira, hasta ahora he llegado a dar workshops y sí quiero que sea algo como un poco más servicio fijo entre lo que yo ofrezco. Realmente ahorita donde yo más me especializo es la mentoría en donde trabajamos juntos por 3 meses aproximadamente. Son unas 10 sesiones. Y básicamente si una persona está interesada, yo primero les doy un formulario en donde me brindan un poco más de información de cuál es tu negocio de emprendimiento, cuánto tiempo vienes haciéndolo, cuáles son los obstáculos que estás afrontando, cómo sientes también que yo te puedo ayudar. Y yo siento que esa es una pregunta muy importante porque a veces una de las primeras cosas, y de nuevo, vuelvo al ejemplo de primera sesión en terapia, solía ser como vamos a normalizar y aclarar qué realmente es terapia versus lo que te vienen diciendo. Es lo mismo acá, es qué es lo que tú estás esperando de un mentor y qué es realmente lo que yo te vengo a brindar. Porque yo siento que si bien hay gente que está dispuesta a hacer el trabajo, muchas veces tienen esta idea errónea de yo le voy a pagar a esta persona para que me resuelva la vida. Y es como, no soy el genio de la lámpara, me encantaría hacerlo, pero no soy esa persona. Y también yo siento que como mentor es importante saber decirle a una persona o a un cliente potencial de, mira, no soy la persona para ti. Y parte de ello es aclarar, mira, aquí primeramente lo que vamos a hacer es trabajar tu mundo interno. Esto no significa que es terapia, aquí no es que vamos a estar remontándonos a la infancia, al trauma de que pueda que en la conversación salga algo, porque sí sucede de, mira, la relación que yo tengo ahorita con el tema monetario a la hora de cobrar, cuando yo me pongo a pensar, tiene que ver con una manera en la que yo crecí hablando de dinero o cómo se hablaba de dinero en mi familia. O sea, en ese contexto se pueden hablar de ese tipo de cosas, pero es empezar a identificar cuáles son esas creencias limitantes y cuáles son esos obstáculos autoimpuestos, de que no es que alguien te esté diciendo que no, no es de que es todo está aquí. Y cómo empezamos a trabajar eso poco a poco
cómo empezamos a desarrollar hábitos que te funcionen a ti, y a la par que estamos poniendo eso en práctica, ahí empezamos a desarrollar lo que vendría siendo un plan de acción personalizado en base a ese objetivo particular que tú tengas. Por ejemplo, quiero sacar mi podcast, o mira, no tengo presencia digital para nada, o sea, voy a empezar en TikTok o en Instagram de cero, o quiero sacar mi próximo curso, o quiero crear un evento. Independientemente de cuál es ese objetivo que tú tengas, ese es el siguiente paso, y lo hacemos, cuando digo personalizado, es porque es acorde no solo al objetivo que tú tienes, pero también vuelvo a cuánto tiempo tienes, cuántos recursos tienes, porque cada cliente es diferente. Es los que a lo mejor todos tienen el mismo deseo y ganas de ponerle el tiempo y ponerle la dedicación y ponerle la energía, pero obviamente todos tienen diferentes tipos de responsabilidades, diferentes tipos de acceso a herramientas, diferentes tipos de soporte, diferentes tipos de ingreso. Entonces es cómo trabajamos con las herramientas que ya tú tienes versus necesitas todo esto para triunfar. O sea, yo siento que en el lugar en donde tú te encuentres hay suficientes recursos que a lo mejor no has identificado todavía, con los que ya tú puedes por lo menos empezar a dar pasos hacia ese objetivo. Entonces esa es como mi meta general de cómo yo te llevo de punto A a punto B, pero también cómo yo o te doy las herramientas o te ayudo a identificar las que ya tú tienes, para que al final tú puedas continuar haciendo el trabajo. Porque vuelvo a lo del tema de las expectativas, aquí no es que te vamos a resolver la vida. Gran parte de ello es brindarte una nueva perspectiva y un nuevo mindset para que tú veas que las respuestas ya están dentro de ti. Yo sé que suena medio frase de cliché de Instagram, pero mayormente las respuestas ya Ujú. las tienes, los recursos ya los tienes. Aquí lo que estamos haciendo es, tú lo estás viendo así y ahora yo te voy a redirigir a, velo de esta manera y date cuenta que sí puedes. Y en este periodo de 3 meses yo te voy a estar ayudando personalmente a cómo seguir construyendo y desarrollándote en base a lo que ya tú tienes en este momento. Está bueno ese programa, me parece que está súper interesante y completo porque tienes razón. Hay muchas veces que nosotros tenemos todas las herramientas y simplemente no los vemos por estas trabas que tenemos. Y dijiste algo en particular que me resonó muchísimo porque me ha pasado especialmente cuando ¿Ok? empecé y lo he visto mucho en colegas, en clientes, en amigos, muchísimo. Y lo dijiste muy sutilmente, pero quiero hacerle highlight a eso. El Ok. miedo a cobrar. Eso ocurre muchísimo en el emprendimiento, mucho. Y por lo menos yo que hago marketing, muchas veces me ha pasado que hago campañas de publicitarias exitosas donde claramente hay un influx de leads, hay personas con quien hablar y no Ujú. logramos cerrar. Y cuando me meto a las ventas, cuando empiezo a ver las conversaciones, cuando empiezo a ver dónde estuvo la Ujú. traba, a profundidad como un psicoterapeuta de Sí. ventas, que además no es mi Ujú. fuerte, pero ha sido un rol que he tenido que adoptar, me doy cuenta que ahí está Sí. el meollo del asunto. O sea, llegamos a todo el tema y no supimos comunicar el valor lo suficiente o nos bloqueamos al momento de hacer el cobro. Entonces no quedó en, bueno, después hablamos, mandamos propuestas, no sé qué, y se murió. O sea, ese costo por lead se disparó porque obviamente no estamos cerrando. Entonces, eso a mí me parece fundamental y creo que podemos hablar luego del podcast de algunas cosas. Ya lo habíamos, ya te lo había mencionado, hay un Definitivamente. montón de cosas que pudiéramos trabajar juntos porque siento que tiene una Sí. relevancia importantísima y cuando lo ves en la ejecución real, te das cuenta que hay un antes y después que se materializa en tiempo, en dinero, en crecimiento, en estabilidad de todo tipo. O sea, es real. El impacto Sí. del cual nosotros estamos hablando ahora es real, que viene de lo intangible, que viene de un trabajo mental introspectivo, sí es verdad, pero lo vas a ver tangible, lo vas a ver en tu negocio, lo vas a ver en tu relación con tus niños, lo vas a ver en tu relación con tus clientes, se van a quedar más tiempo los clientes contigo. O sea, se materializa y eso es lo que yo veo Exacto. que tiene fuerza, ¿no? En la propuesta que tú das. Sí. Sí, y fíjate que a mí, incluso siendo psicoterapeuta, ¿qué pasa? Y vuelvo al punto de todo lo que es la temática bienestar en general, que siento que se ha hecho mucho auge y mucho énfasis en redes, sobre todo ahorita es como que un tema súper súper común y súper popular. Cuando se empezaba a hablar de todo esto, de tu relación con el dinero y sanar la relación, a mí a veces habían cosas que me sonaban así como, aquí vamos otra vez. Pero cuando tú te das cuenta de, incluso hasta a nivel personal, y yo siento que mucho de ello tiene que ver con el migrar. Mayormente los clientes a los que yo he trabajado con ellos
suelen ser migrantes. Y cuando se llega a ese punto y empezamos a hablar sobre todo del tema de cobro y el tema del dinero, cuando nos ponemos a ver cuánto impacta este chip o esta mentalidad que todos hemos pasado por allí, y nuevamente me incluyo, de venir con mentalidad de supervivencia. Entonces es como, tomo lo mínimo que me des porque tengo que pensar en resolver ya, en pagar las cuentas, en mandarle dinero a mi familia. Y uno dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con el emprendimiento? Tiene todo Ujú. que ver, porque es la narrativa interna que tenemos en relación a el dinero en general. Entonces es cuando de repente le vas a hacer un pitch a alguien le vas a vender algo y empiezas con toda esa idea de, no, pero es que si le cobro muy alto, entonces me va a decir que no, entonces pierdo esa venta, entonces mejor de entrada, o sea, no te he terminado de decir lo que te estoy vendiendo y te digo el precio, es casi que, bueno, pero me lo pagas en 15 cuotas y te doy 3 descuentos, y es como, a lo mejor la persona no estaba lista para darte el dinero así, pero tú le empezaste a poner todo esto y le estás comunicando Correcto. inseguridad, le estás comunicando que tú no crees lo suficiente en lo que tú estás vendiendo, de que tú me lo estás regateando y yo no te he pedido Ujú. regateo. O incluso puede ser he tenido experiencias anteriormente con personas que me han pedido, mira, te lo puedo pagar en 15 cuotas y me das 3 descuentos y entonces ya asumes que todo el mundo va a ser así. Tanto de eso que ocurre, como te digo, por tema migratorio, por tema de cómo se hablaba o no se hablaba de dinero y de finanzas en tu casa, por tema de estar en modo supervivencia, que termina impactando la manera como tú vendes y la manera como tú incluso te relacionas con eso que estás vendiendo. O sea, muchas veces incluso el hacernos una pregunta que sonará básica, pero llega a ser bastante profunda de ¿qué tanto crees en lo que tú estás vendiendo? Porque a veces es más como, ya yo me taladré como que el speech de ventas. Ya yo sé exactamente como que estoy vendiendo esto y esto es lo que ofrece y esto es lo que incluye y es para ti si esto y no es para ti si lo otro. ¿Qué tanto tú realmente estás creyendo en eso? O sea, olvídate del speech un momento. ¿Tú realmente crees en eso? O sea, si tú fueras el cliente, ¿tú comprarías eso? Y a veces ahí mismo tú te quedas así como que... Entonces es darnos cuenta de cuánto incluso la relación que tenemos con temáticas como las finanzas y el dinero, que sonará como esto no tiene nada que ver, tiene todo que ver y puede estar impactando tu negocio en este Tiene momento. todo que ver, porque el mindset es tan importante que nos acompaña en todos esos momentos cruciales que es donde se toman las decisiones. Entonces, por lo menos yo he Sí. estado, estoy recientemente en un curso de ventas de uno de los nombres más grandes Ok, acá de Estados Unidos, es un crack, y la manera en ok. que él maneja las ventas es justamente de una forma más psicológica, que es lo que me agrada, porque es not pushy. Pero una de las cosas que él dice es, Ujú. ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo to the person or for the person? Y ahí es Ujú. dándole fuerza a lo que tú acabas de decir, porque es, ok, tú lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo por hacerlo o tú de verdad crees que los puedes ayudar? Si tú de verdad crees que los puedes ayudar y lo que tú haces realmente los puede poner en una mejor posición, entonces tú estás haciendo algo bueno. Y ahí es donde se va disminuyendo el Exacto. síndrome del impostor. Es como que, mira, lo que yo ofrezco de verdad le ha servido a mucha gente, me ha servido a mí, esto funciona, Exacto. si tú sigues los lineamientos o sigues las recomendaciones que yo te doy, lo puedes hacer. Entonces, es creerte que lo Exacto. que estás haciendo realmente puede transformar una vida, puede transformar un negocio, puede transformar el sector donde tú estás y empujarlo. Entonces, empujarlo como taladrándole la idea, no, simplemente preguntándole a la persona qué es lo que necesita, por qué lo necesita. O sea, básicamente el mismo esquema que tú tienes con el cliente es el Ujú. esquema que manejamos siempre en cualquier acto de venta, sea cual sea. Exacto. Y de hecho hay un ejemplo que yo me pongo a pensar y no me acuerdo si fue de uno de los tantos workshops o cursos que yo he tomado, pero es el hecho de que a veces nos cuesta tanto vender algo propio que muy internamente sabemos que sí funciona. O sea, no es como que te estoy escameando, te estoy engañando. No, yo sé que funciona y lo hice de todo corazón por A, B, C y D. Pero de repente se nos hace tan fácil vender lo de algo más. O sea, cuando tú eres ese amigo que recomienda y que no, es que este champú me cambió la vida porque me Es dejó... Y es verdad, como, está vendiendo algo que ni siquiera es tuyo, pero tú lo vendes, o sea, es ese mismo mindset, esa misma energía, eso mismo, cómo lo replicas es verdad. para ti. Llegar a creértelo de esa manera, de que así como vendes apasionadamente ese champú, ese perfume que tú no estás generando ahí, cero. No estás generando ninguna venta, no estás generando nada. O sea, le estás haciendo la promoción gratis a la persona que Ujú, creó eso. ¿Cómo tú aplicas eso mismo a lo que tú vendes que es ujú. tuyo? Oye, ese ejercicio está buenísimo. Nunca lo había visto así.
Y es una manera, es una Es excelente manera de salirte de la cabeza, ¿no? De tu cabeza, de tus pensamientos. Es como que, ok, ¿qué es lo que te gusta, no? Ah, bueno, no sé, a mí me gusta, no claro, sé, la Fórmula 1, me gusta el shampoo, whatever. Es como, ok, véndemelo. O sea, exacto, porque la persona se le va a hacer fácil, ¿no? Porque siempre lo hace. claro, Vende ahora lo tuyo, imagínate, es como que, wow, es como que te saca de la mentalidad de que no puedo hablar bien de mí porque exacto. no sé cómo hacerlo. Ah, mira, es verdad, lo acabo de hacer con esta otra gente que está buenísimo, nunca lo había escuchado. Está súper bueno ese ejercicio, súper bueno. No me lo inventé yo, pero debería decir que me lo inventé yo. ¿Sabes que me lo inventé yo? Claro, no, pero es que Fíjate, fíjate, fíjate. una de las cosas interesantes, que va un poco de la mano de lo que hablábamos de hacer las cosas bien, tener tu estilo y ayudar a gente, ¿no? Tú acabas de hablar de un nicho de mercado que a mí me parece súper interesante, que son los migrantes, que han llegado con necesidades, que hay Ujú, mucha gente que ya está muy bien consolidada, gente que tiene años acá y tiene negocios prósperos y aún tienen ese tema, ¿no? Del tema de supervivencia, el tema de las responsabilidades en sus países. O sea, y años, hablamos de más de 10 años acá y todavía eso ujú. persiste. Entonces me parece que es un tema Sí, muy interesante, tienes las credenciales para hablar de ello porque tú pasaste por eso y yo creo que algo sí. similar, ahora que me estoy dando cuenta, ha pasado conmigo, porque fíjate, cuando yo Ujú, estaba en Venezuela, yo trabajaba en Estados Unidos y ayudaba, yo me niché muchísimo, ok, trabajé en marketing mucho tiempo con chiropractors en Estados Unidos, todos eran gringos. O sea, yo nunca trabajé con un latino, jamás. ok, Y ok, ese proyecto, bueno, tuvo unos problemas con el socio que tenía en el momento y se desintegró, pero yo vine a Estados Unidos con la intención de seguir haciendo marketing y todo el sistema de automatización que yo manejo. Y cuando llego acá ok. me doy cuenta, oye, pero es que, ¿y si no hablo necesariamente en inglés? ¿Y si empiezo a hablar Ah, más con los latinos, que hay un montón de gente aquí que lo necesita más que los gringos? Y ojo, me llega un gringo y I'm all good for it, like, let's go. You know what I mean? exacto, Pero veo que hay exacto. tanta necesidad en el público latino y esa es una de las razones por lo cual yo en lo particular empecé el podcast en español, porque dije, oye, hay muchísima Ujú, información en inglés buenísima. Y yo consumo la mayor cantidad de información en inglés. Y hubo un momento de ujú. introspección que ni siquiera fue por negocio. Yo creo que por eso es que sostengo hoy en día el podcast. Fue porque yo dije, oye, a mí me gustaría que hubiese más información de calidad en español. Y llegó un momento en que leí un pensamiento quizás estoico, que es como que, bueno, be the Ujú, change you want to see in the world. Y es como que, ok, totalmente. yo no voy a pretender ser Discovery Channel, yo no voy a pretender ser Shark Tank, a pretender ser nadie que no soy, pero Sí, yo sí pudiera aportar un poquito, no solamente de mi experiencia, sino que puedo aportar de la experiencia de mis invitados, que son increíbles, que tienen una exacto. trayectoria, que tienen una experiencia, que también por estar en su día a día, quizás no todos tienen una plataforma donde los puedan escuchar, o sí, o de repente a ti te escucha alguien que está en mi plataforma, que no te vio y con el favor de Dios se convierte en un cliente tuyo. Y a mí me parece que ahí hay magia, porque independientemente de lo que Sí, ocurra, desde el punto de vista de nosotros después del podcast, si alguien ve esto y le quedó algo y lo ayuda y nos contacta, nos da las gracias, like, it's worth ujú, it. Like, todo el tiempo, o sea, es como que exacto. lo valida todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate que hay dos puntos que yo haré al respecto y son como que shifts mentales que yo también tuve que hacer para mí con el tema de esto, porque yo también caí ahí de, ¿será que hago mi contenido bilingüe? Pero si solamente hablo en español, entonces no me llegan clientes en inglés. En parte yo siento que también la mentalidad aquí en los Estados Unidos ha cambiado mucho y para ser post de un reggaetonero o varios que ya lo han dicho y que ahora todos quieren ser latinos, tiene algo Tiene de algo de verdad. verdad. Porque te puedo decir que hace casi 15 años cuando yo llegué a Estados Unidos, afortunadamente nunca he tenido ninguna experiencia xenófoba, pero definitivamente antes la mentalidad, y a mí me llegó a pasar hasta con compañeros en la universidad que sus papás hablaban español y nunca le enseñaron español porque te tienes que adaptar a la cultura de acá. O sea, era casi como una Ujú. vergüenza o como un no, hay que dejar todo lo que es nuestra cultura, todo lo que es nuestro idioma atrás y hay que, ahora somos americanos y esto es todo lo que hay. De un tiempo para acá, y sobre todo, y aquí no me quiero poner ni política ni nada, porque realmente no son mis temas, pero particularmente en los últimos meses que han sido tan delicados, si se quiere, para la comunidad hispana en general en este país,
yo siento que es donde más muchos se han afianzado en reconocer y enaltecer la cultura, el idioma, y de un tiempo para acá hasta, o sea, aquí es poniéndolo más desde un tema más humanitario y más Ujú, personal, pero hasta desde un tema de ujú, negocio, finalmente yo siento que muchas industrias y compañías se han dado cuenta de que gran parte de nuestros consumidores y de la gente que paga es ujú, hispana. Y ahí me voy un poquito al otro tema, que a veces uno por estas mismas creencias que no son, que limitan y que te pueden estar limitando hasta en el tema de ventas, uno piensa que el americano es el único que va a tener el dinero para pagar. Cuando no, tú puedes tener en tu propia comunidad hispana, que a lo mejor no le estás hablando tanto porque dices, no, es que esto ellos no van a tener, yo le tengo que hablar al americano. Te estás ujú, perdiendo de gente por tu misma creencia de aquí no hay dinero, cuando sí ujú, hay dinero y sí hay gente que está dispuesta a pagarte, solo que si tú no le estás hablando a ellos, no te van a ujú, encontrar. Entonces, por lo menos la manera como yo resolví ese tema personal cuando estaba en, hago el contenido en inglés, hago el contenido en español, ¿qué hago? Mayormente a mí me sale más en español porque, de nuevo, es mi lengua madre, a pesar de que yo soy bilingüe, pero soy más fluido en español. La manera como lo he estado equilibrando, si se quiere, es que de repente contenidos de reels o videos que yo monte, le pongo subtítulos en inglés. O si grabo un contenido en inglés, le pongo subtítulos en español. Y lo trato de hacer más bilingüe porque es algo que a mí me resulta porque me siento cómoda haciéndolo. Hay personas que a lo mejor caen en eso y piensan primero en tengo que complacer a la audiencia, entonces si en mi mindset al que yo le voy a poder vender, el que tiene el dinero y todos los medios, es el que habla inglés, entonces lo voy a hacer en inglés, pero si no se siente natural para ti, no se siente auténtico y de nuevo no lo vas a poder sostener, ¿para qué lo estás haciendo? Entonces, para mí yo siento que este punto quisiera que fuera una invitación a las personas, por lo menos a cuestionarse eso, de estoy haciéndolo de esta manera porque siento que es el deber ujú, ser, porque siento que es a la comunidad que sí me va a pagar, porque tengo una creencia limitante de que si habla español y es latino no va a tener para pagarme. A veces un poquito de ese cuestionamiento hace que uno tenga las respuestas un poco más claras y más fácil de cuando se llegue a este punto de lo hago en inglés o lo hago en español. A quién le hablo o a quién le vendo es como, te prometo que audiencia vas a tener en los ujú. dos. Y más bien ahorita, y no lo digo solo por el lado personal, sino hasta por el lado de colaboración con marcas, trabajo con marcas y más, ahorita las compañías lo están viendo como un plus que tú seas bilingüe, cuando a lo mejor hace años Ujú, es como ni le prestaban claro. atención, para tema de negocios es, a las dos idiomas le puedes llegar a Mm, dos audiencias, le puedes llegar a más consumidores, me puedes enviar el mensaje de mejores maneras, entonces no lo vean como una limitante, sino véanlo como que seas bilingüe es un mega plus mm. ahorita, particularmente si estás en Estados Unidos, pero me atrevo a decir en donde sea que estés, no lo ves como un limitante, velo como un superpoder y Es una utilícelo. oportunidad. Qué cool que lo dijeras, porque me vi Mm. demasiado reflejado en tus palabras. O sea, literal pasé por ese proceso de lo hago en inglés o lo hago en español. Y de nuevo, yo venía con la idea, bueno, voy a hacer todo en inglés y cambió toda mi manera de pensar cuando llegué acá, porque además pasaron dos cosas interesantes. Uno, me pasó lo mismo que te pasó a ti desde un punto de vista introspectivo. Yo siempre he sido bilingüe también. Me encanta además hacerlo y ahora es cool, porque antes yo tenía un trauma infantil, cabe destacar acá, yo tenía un trauma infantil que cuando Ya yo sé por dónde yo va viví esto. En Estados Unidos de niño y hablaba inglés y cuando llegué a Venezuela era como que el gringo y entonces todo me ponía un payasito, Ajá. habla ahí. Y yo me cerraba, yo hablaba menos, ¿no? Y, Sí, o era como la burla de, ay, sí, ajá, el que habla tal bien inglés. cual. O sea, era como que desmoralizante hablar Tal inglés. Y uno cual, tal que, cual. Y para mi sorpresa, ahora es cool. Entonces todo el mundo quiere hablar sí, Spanglish, de los dos lados. Los gringos quieren hablar Spanglish y los latinos quieren exacto. hablar también inglés. Entonces me da mucha risa esa. Y dije, oye, ¿por qué no hacer algo que finalmente me gusta, va a ser bien visto? Y así no se habían visto, pues igual lo voy a hacer porque me gusta. Y siento que igual voy a poder conectar con Exacto. cierto tipo de personas y lo que hablamos al principio, que conecte con quien tenga que conectar. Si no conecto, pues está bien, no es mi público. Y that's all good. ¿Sabes? Y por Exacto. otro lado, también pensé, todo este escenario que estamos viviendo ahora, es algo que yo siempre he hablado con amigos que tengo que son estadounidenses. Y bien Ujú. estadounidenses y bien convencionales, ¿no?
Mira, yo estoy de acuerdo con que saquen a la gente, y esto va a ser controversial, pero yo estoy de Sí, acuerdo con que sí, saquen sí, a la gente mala, hay controversial. mucha gente mala, que lo saquen, pero a los buenos, lo ideal sería que les diéramos oportunidades. Y entonces eso me Totalmente de puso a acuerdo. reflexionar, porque entonces yo digo, oye, yo siento que nosotros como comunidad hispana, como comunidad latina, todavía por tener un éxodo relativamente reciente, y no solamente estoy hablando del venezolano, de todos los países de Sí, Latinoamérica, quizás no somos tan unidos o somos tan, sí, quizás no nos apoyamos tanto como otras comunidades quizás europeas que han sido quizás los que han tenido mayor éxodo históricamente, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿de sí. qué manera podemos colaborar a esto? ¿Cómo somos parte de la solución? Pues Ujú. dándole voz a la gente que lo está haciendo, que lo está haciendo bien, que son inspiración, que pueden ser modelos a seguir. Y esa es una de las maneras que yo encontré. Y dije, oye, vamos a mostrar las cosas buenas. Y se ha vuelto eco, o sea, se ha vuelto, perdón, eslogan ya básicamente orgánico. Yo digo, Sí, vamos a hacer eco de las cosas buenas. Por eso es que traigo gente como tú y digo, mira, vamos, total. aquí hay mucha gente que lo está haciendo bien. Podemos aprender de sus historias, podemos aprender de lo que están haciendo, podemos acercarnos a ellos. Existen, están ahí. Hay una psicoterapeuta en New York que habla español, que ha Ujú. pasado por todo lo que has pasado tú. O sea, contáctala, ¿sabes? Y yo creo que de Sí. eso tenemos que hacer, tenemos que apoyarnos más entre nosotros, brindar las oportunidades, mencionar las cosas buenas, porque poco a poco vamos a ir tomando ese poder y nos vamos a ir a apoyar y vamos a ir creciendo como comunidad. Sí, no, y de hecho lo conecto también con el tema de visibilizar. O sea, yo te di el ejemplo de algo como más personal de, ok, cuando vi ejemplos, valga la redundancia, de personas que estaban haciendo esto que yo no pensé que era posible, eso me impulsó a mí a intentarlo y a Ujú. lograrlo. Yo creo que en este contexto también puede seguir ayudando a romper un poquito ese estereotipo y ese mindset que existe de es que los latinos esto, es que los venezolanos aquello. Uno no está negando que en esas comunidades no existan personas así porque tampoco nos vamos a hacer Claro, los ciegos, pero que se generalice a toda una diáspora y a todo un grupo como es que todos son claro, así, la mejor manera que es como poder, digamos, erradicar ese mindset no es diciendo, no, es que así no es, porque es como, ajá, claro, muéstramelo. ex- Aquí te muestro los exactamente. ejemplos de personas que están utilizando la gran oportunidad, porque yo también lo veo como, y de nuevo, quizás esto sonará un poquito, no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo lo veo como el hecho de nos abrieron las puertas. En teoría nadie estaba obligado a. Y para mí el hecho de que a uno se le abran las puertas, no solamente aquí en los Estados Unidos, en el país que vaya, es una gran oportunidad que te están dando. ¿Cómo puedes aprovecharla al máximo a nivel personal, pero también verlo como cómo le puedes devolver a ese lugar que te están dando las oportunidades y que te está abriendo las puertas para que tengas una mejor calidad de vida, para que puedas crear oportunidades para otros, para que puedas ayudar a los tuyos en tu país de origen? Entonces verlo, volvemos un poquito a la transaccional, es como, sí, obviamente tú vas a pensar en ti, cómo me puedo beneficiar y cómo esto me puede ayudar, pero también después verlo como pay it forward, de alguna manera, como cómo yo le puedo devolver el favor no solo al país que me está abriendo las puertas, sino también cómo yo le puedo dar una mano al próximo que esté llegando para que, oye, no quiero que pases por las 25 que yo pasé, déjame darte esta herramienta, esta solución, esta ayuda, y así es como una retroalimentación, es casi como un efecto dominó de hacer las cosas bien y de seguir brindando bien a Tal otros. cual. Y es que al final cuando le hacemos bien a otros, nos hacemos bien a nosotros mismos y crecemos. Entonces es como que it's a no-brainer. Cuando Exacto. de verdad lo piensas, dices, mira, bueno, ok, dicen que hay ciertos bad actors. Ok, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar el ejemplo. O sea, es simple. Es realmente Exacto. simple y creo que mientras más personas alcen la voz, y no solo alzar la voz, porque ok, nosotros estamos literalmente utilizando nuestra voz para proyectarnos, Sí, pero es exacto. haciendo lo que hacen bien. O sea, materializar lo que sea que estén haciendo, haciéndolo bien. Si eres un deportista, si estás en las artes, si estás en la moda, si eres un doctor, si eres un enfermero, si eres, whatever you're doing, like in whatever life you are in right now, en lo que sea que estés haciendo, hazlo de la mejor manera y sé un ciudadano que valga la pena ver, un ciudadano de verdad que digas, mira, esa persona que está ahí es una persona bien, que está construyendo país desde su espacio, porque nadie va a construir país desde lo macro, pero desde su Sí. espacio está haciendo lo mejor que puede y está luchando por sí mismo, por su familia y por su comunidad. That's it.
Sí, y mira, quiero enfatizar una cosa ahorita muy importante que dijiste, cuando estabas diciendo desde donde estés, seas doctor, seas esto, yo siento que a veces, llevándolo un poco a lo que era como la creatividad, que era el punto de partida de esta conversación, yo siento que hay veces que hay creativos en sus diferentes rubros que se minimizan, porque es como, ¿qué impacto voy a tener yo si yo no soy doctor o yo no soy abogado? Es como, cada quien tiene una manera de aportar muy propia y no se trata de quién está haciendo más o quién está generando más, es desde lo que tú sabes y desde lo que tú puedes aportar, cómo estás utilizando esas herramientas para el bien. No se trata de quién hizo más o menos, sino cómo lo haces desde tu lugar y entender de que cada uno de nosotros, tal cual como tú lo dijiste, independiente si eres doctor o eres pintor o eres artista o eres lo que sea, cómo tú puedes brindar como un poquito de luz, un poquito de bien a tu alrededor, a tu comunidad, así sea a una persona que ayudes. Y yo sé que suena de nuevo muy frase estereotípica cliché de Instagram, pero es que el impacto empieza así, empieza de a poco. O sea, la expectativa no es voy a impactar a 100.000 personas a la vez, es voy a impactar a una persona hoy. Buenísimo, es una persona más que el día de ayer. Y mañana son dos y después son cinco. Progresivamente lo vas haciendo, pero es utiliza las herramientas y los dones que tienes en pro de tu comunidad, las personas que te rodean, de hacer el bien en general. Más claro no canta un gallo, dicen en mi pueblo. Hoy Tal estoy cual. pegando los refranes, hoy están saliendo. Sí, 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 sí. Tal No, cual. pero nada que agregar ahí, de verdad que eso creo que es algo que se tiene que llevar la gente. Yo en lo particular me llevo eso demasiado, de una de las cosas de esta conversación. Pero antes de irnos ya hacia la parte final de esta entrevista, Pameluna, ¿dónde se ve Pameluna de aquí a unos 5 años? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde va a estar Fases? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Uh, Mira, una de las cosas que definitivamente quiero empezar a desarrollar, porque fun fact, a pesar de que yo hago un montón de cosas, en este momento seguimos siendo un equipo de uno. O sea, literalmente todo lo que vean que yo hago lo hago yo sola. Y una de las cosas que he aprendido en el último año, año y medio, es la importancia de crear equipo, es la importancia de delegar. Yo siento que sobre todo si las personas nos estén escuchando se llegan a identificar como perfeccionistas y yo me tengo que encargar de todo y nadie lo va a hacer como yo, es como eventualmente eso tiene un techo porque no somos superhumanos, o sea, hay límites. Y una de las cosas que yo quiero empezar a trabajar incluso este año para en los próximos años seguir desarrollando es justamente lo que es un equipo. Un equipo que me ayude a seguir expandiendo lo que yo ahorita siento que estoy entre todavía plantando y todavía construyendo. O sea, yo siento que estoy aún en fase inicial con todo lo que yo vengo haciendo y para mí es cómo puedo establecer ese equipo que me permita a mí impulsar todo lo que yo vengo haciendo, llegarle a más personas, tener más impacto positivo, seguir desarrollando proyectos, incluso como te mencionaba, en este momento en términos de servicio, en lo que yo más me estoy enfocando a nivel de marca personal o de un negocio propio es lo de las mentorías, pero yo quiero llevarlo a cursos, llevarlo a workshops, llevarlo a eventos presenciales en New York o en otras partes de Estados Unidos, incluso el mundo. O sea, es lo que ya yo he venido estableciendo, cómo lo puedo llevar a un siguiente nivel. Yo diría que ese es como mi objetivo principal en los próximos años. Creo que está súper alcanzable, súper alcanzable. Lo que haces tiene un enorme valor, a mi parecer. Hay público, hay quienes lo van a apreciar y los quienes lo van a valorar. Y es cuestión de quizás que the dominoes start falling. You know what I mean? O sea, que empiecen ciertas cosas a Uh calzar donde -huh. tienen que estar. Pero yo pienso que todo también Sí. tiene su tiempo. Hay veces que nosotros nos desesperamos y queremos que las cosas sean ayer. O nos damos esos golpes de pecho, ¿no? Mira, oye, ¿por qué no lo hubiese hecho así o lo hubiese hecho asado? Pero al final lo Sí, único que realmente nosotros podemos controlar es el presente. Y siento que si totalmente. tú desde ahora mismo, ¿no? tienes esa convicción y trabajas por eso, lo veo demasiado alcanzable, porque de nuevo, tienes todos los recursos a tu disposición, tienes a la gente, tienes la convicción, tienes el talento, la empatía, el carisma para hacerlo además, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene. Y hay veces ese síndrome del impostor, lo digo por mí, inclusive, hay veces que pienso, Uh oye, -huh. ¿será que no será? Pero a veces es importante, ¿no? Que nos lo digan también desde afuera y yo en particular me gusta decirle a la gente cuando veo algo admirable y ciertamente lo que tú estás haciendo es admirable, te lo dije cuando te escribí, te contacté,
Me encanta tu contenido, creo que lo estás haciendo bien, tu voz se está proyectando y si yo lo estoy viendo, créeme que mucha otra gente lo está viendo, así que yo estoy seguro que de acá a 5 años vamos a ver a otra Pameluna, vamos a ver a Paces en otro lado y bueno, todo, te voy a destacar Qué todo lo que yo emoción. te pueda ayudar. Te puedo conectar incluso con gente para que armes tu equipo. O sea, ya yo he tenido un poco de experiencia en eso. Quizás luego que termine este podcast podamos tener otra conversación de todo eso, pero en lo que yo te pueda ayudar, créeme que lo Gracias. voy a hacer con mucho cariño, no solo porque somos amigos, sino porque veo de verdad que el camino está ahí, solo de tomarlo. Gracias, gracias, verdad. Mira, te agradezco y aprecio muchísimo la invitación. O sea, lo que me he divertido con esta conversación me ha encantado y qué cool que yo te diría que sigas teniendo como ese norte de querer seguir contribuyendo y poniendo ese granito de arena a través de esta plataforma. Me parece fantástico, así que vengan muchos episodios Gracias, más. gracias, Pame. De verdad que aprecio eso. De nuevo, esto es tan bueno, yo de verdad siempre lo digo, es tan bueno como mis invitados. Y he tenido la suerte de verdad de que ahora lo valoro más. Ahora un poco mayor, quizás Ujú. con un poquito más de canas en la barba. eh, Ahora como que aprecio más las conexiones que he desarrollado con los años. Y de nuevo, o sea, yo contigo lo que hice fue, mira, te contacté en Instagram por una amistad que tenemos de años y se ha hecho, ¿no? Tan fácil como hablar como si estuviésemos Sí, todavía en lechería. Pero más allá de sí, nuestras conexiones, lo que aprecio es la manera en que se desarrolla para que otros lo vean. Porque nosotros muy tranquilamente hubiésemos podido sí, tener esta conversación a puertas cerradas y nadie se entera, nadie toma nada, exacto. nadie crece. Y yo creo que el coraje también que toma de tu parte, de todos mis invitados, de venir acá y contar sus historias, a mí me parece que lo agradezco muchísimo porque sé que va a ayudar a mucha gente, a mí me encantaría, o sea, yo cuando estoy acá, yo estoy fan, o sea, yo estoy de este lado escuchando las Ok. historias y escuchando las cosas que me gustan, y lo hablábamos hace rato, como que a mí lo que me nutre de verdad de este podcast es escuchar historias que me motiven. También hacer mis propias cosas. Podemos no estar en el mismo rubro, pero yo puedo aprender mucho de ti y quizás con suerte viceversa. Y yo siento que ahí hay poder, hay demasiada energía que puede haber allí. Y si la comunidad se empieza a integrar, nos empiezan a comentar a los dos y empieza, ¿sabes? Eso es un efecto que a mí me parece muy bonito y espero que lo podamos seguir logrando. Espero que pueda haber otra entrevista, que nos digan qué les gustó, qué no les gustó. Claro Y que bueno, sí. ver si podemos tener un episodio 2 de esta conversa. Sí, no, totalmente. Yo feliz de la vida. Me encanta la idea. Bueno, buenísimo, Pam. Para mí fue un honor tenerte aquí y espero de nuevo, te deseo todo lo mejor. Let's stay in touch. Yes, we Thank will. you. Gracias Bye. de nuevo.